Jesús se tuvo que someter. Él decía, estos son los negocios de mi Padre, en la casa de mi Padre quiero estar, tengo que estar, levántate y vámonos a la casa. Y dice que Jesús, por eso dice la Escritura, que aprendió la obediencia, aprendió a someterse. Imagínense, él no se creía un Dios, él era Dios. Hijos, aunque te creas un Dios, no lo eres. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar inicio a la serie. Estamos en la serie Glorificando a Dios, enseñanza número 2. Así que vaya conmigo rápidamente a Juan 17, versículo 4. Esta es la escritura que estamos utilizando como base para esta serie Glorificando a Dios. Juan 17, versículo 4. Gloria al Señor. Dice así: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Estuvimos ahí mirando que el Señor Jesucristo hizo un resumen de su vida con estas palabras, ¿verdad? Yo te he glorificado en la tierra. Amén. Estuvimos mirando que qué precioso resumen que podamos decir, ¿verdad? Señor, yo te he glorificado en la tierra, ¿verdad? Y ahí pues dice después, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y no que vayamos a decir el resumen de nuestra vida, Señor, acabé con tu obra. Que no vaya a ser ese el resumen de nuestra vida. Señor, acabé con tu obra. No acabé la obra que me diste que hiciese, sino que acabé con tu obra ya. Sino que el resumen de nuestra vida, ¿verdad? Qué hermoso resumen si podemos decir al final de nuestra vida, yo te he glorificado en la tierra. Amén. Yo te he glorificado con toda mi vida, con cada día que viví, con mis obras, mis hechos, mis palabras, ¿verdad? Con las metas y aún en todos los aspectos, ¿verdad? Que el que se lleve la gloria y el que sea exaltado sea el Señor y no nosotros. Durante su vida, ¿verdad? Jesucristo glorificó al Padre y vamos a estar mirando diferentes áreas o diferentes maneras como Él glorificó al Padre. Pero una de las áreas y cómo el Señor glorificó a su Padre fue a través del sometimiento, a través de someterse a Dios. Allí en Mateo 3 vamos a iniciar con estas escrituras. Mateo 3. Mateo 3, 13. ¿Ya lo tiene por ahí? Mateo 3, 13. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí miramos, ¿verdad? En esta escena, cuando el Señor Jesucristo viene a Juan para ser bautizado por él, Juan sabía quién era Jesús. Amén. Juan sabía quién era. Y él dice: óyeme, tú vienes a ser bautizado por mí, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor, ¿verdad?, le responde: deja ahora, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor lo que le está diciendo a Juan en pocas palabras: oye, tenemos que cumplir esto. Tenemos que someternos. Quizás tú crees que debe ser al revés. Yo debo de bautizarte a ti. Pero necesitamos que someternos los dos a lo que Dios ha establecido. Por eso dice, ¿verdad? Dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia, todo lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Lo que Dios ha establecido es justo. Y aquí en esta escena miramos, ¿verdad? Cuando ya Jesús va a iniciar su ministerio, miramos que obviamente él va y es bautizado y no fue a las aguas porque era un pecador.
No fue a las aguas porque era un pecador, no fue para perdón de pecados, sino que Él fue, ¿verdad?, para someterse a lo que Dios había establecido. Y a través de esto, Él está mostrándole a los hombres cómo Él mismo se somete a lo que es justo y a lo que es establecido por su Padre Celestial. Y hermanos, déjeme le digo, no importa cuán grandes nos creamos delante de los hombres, qué bonito es el saber someternos a lo que Dios demanda. Qué bonito, hermano. No hay cosa tan hermosa. No es el tamaño de la Biblia. Eso no es lo que nos hace hermosos, el tamaño de la Biblia. No es cuánta escritura conocemos. Y no es el título que tenemos. Una cosa que hermosea al cristiano es el sometimiento. Eso es algo tan hermoso, hermano. Es un rasgo, es una cualidad tan preciosa. Porque allí es donde se mira la madurez del hombre, la humildad en el sometimiento. Imagínese Jesús, por favor, de todos los hombres, entre los hombres, el que menos tenía que someterse al hombre, nos dio el ejemplo de sometimiento. Y así es una de las formas y una de las maneras como Él glorificó a su Padre, mostrándole el sometimiento que Él tenía a Él. Por eso Él dice, es necesario que cumplamos, ¿verdad? Y el cumplir quiere decir, hay que llevar a cabo esto. Esto es lo que Dios estableció y hay que cumplirlo. En otras palabras, no importa lo que tú pienses, no importa lo que yo piense o quién yo me crea, no hay cosa mejor que cumplirlo. Y allí es donde les digo que viene mostrando el Señor el sometimiento a su Padre. Y eso es lo que nosotros también debemos de mirar y aprender, el sometimiento. Someternos, ¿verdad?, a Dios, que Él es el que tiene la suprema autoridad. Él es el que tiene la suprema autoridad, no el hombre, no lo que usted opine, no lo que yo opine, ¿verdad? Porque Juan decía, óyeme, ¿cómo? No es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios ha establecido. Y allí es donde usted y yo debemos de mirar, ¿verdad?, el sometimiento que Dios, ¿verdad?, espera de nosotros, y cómo es que el sometimiento le da gloria a Él. La palabra sumisión tiene una connotación negativa para los hombres, ¿verdad? Un significado o como una palabra, ¿verdad?, que quizás no le agrade al hombre cuando le dicen, es que tienes que someterte. El sometimiento, ¿verdad? Como que, ¿mujeres les gusta someterse a sus maridos? ¿O les gusta someter a su marido? El sometimiento, ¿verdad?, puede ser algo entre las personas, algo que lo ven como algo negativo, especialmente cuando una persona se ve obligada a renunciar a su libertad, ¿verdad? Cuando una persona dice, me tengo que someter, pero eso no es lo que yo quiero. Y pues de ahí ya se mira como algo negativo, el tener que someterme. ¿Tengo que hacerlo? ¿Y por qué? ¿Verdad? Comienza, ¿verdad?, esa lucha y ese pleito. También, ¿verdad?, puede verse negativamente cuando alguien o cuando tiene que hacer algo que está en contra de su voluntad, ¿verdad? Cuando está que tiene que hacer algo en contra de su voluntad, pues el sometimiento como que no le gusta a uno. Y pues bueno, de eso vamos a hablar en esta noche, el sometimiento. Porque algunos dicen, ¿para qué llegué? El sometimiento. Pero déjeme le digo, hermano, que no hay una cosa más hermosa que nosotros aprender a someternos a Dios. Primeramente a Dios. Amén. Primeramente a Dios. El no someternos, así que vamos a mirar lo horrible, el no someternos a Dios, en pocas palabras, es ser rebelde a Dios y es, ¿verdad?, resistir a Dios.
darle la contra a Dios. Vayamos rápidamente al libro de Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Versículo 8, denme fuerte amén si ya está ahí. Isaías 30, versículo 8, dice así: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Entonces aquí miramos, ¿verdad?, que el pueblo lo que no quería a final de cuentas era, no querían oír a Dios, ¿verdad? Ellos querían hacer su propia voluntad. Por eso era que decían: no queremos oír a los profetas, a los videntes, no queremos escuchar las visiones de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces ellos estaban buscando que alguien les hablara otra cosa menos Dios. Y miramos, ¿verdad?, que ellos lo que no querían era someterse a Dios. Por eso es que no querían oír, por eso es que no querían escuchar, ¿verdad? Porque no querían hacer la voluntad de Dios, no querían someterse a Dios. Y en nuestra cultura, le repito, estamos, ¿verdad?, en una cultura, en una nación donde, bueno, se celebra la libertad, ¿verdad? Y la libertad, pues, viene cosas buenas, pero también en vez nos vamos al libertinaje, donde ya no queremos que nada se nos diga. Oiga, hermanos, y déjeme le digo que el día de hoy se celebra una libertad, pero ya es una libertad rebelde. Es una libertad horrible. Si usted ha visto las noticias en los últimos años, oiga, la gente se mete a robar a las tiendas y ya no les puede ni tocar. Bueno, en Texas sí. En Texas todavía los pueden tocar y los golpean y les dan su merecido. En otros estados no, ¿verdad? En otros estados la gente entra, se llevan toda la ropa y entran a las Walgreens, a las tiendas, se llevan toda la medicina y no los pueden tocar, ¿verdad? No les pueden hacer nada. Pero gracias a Dios en Texas sí. La cosa es que ya la gente no quiere que se les diga nada. Si usted mira las noticias, ¿verdad?, cuando usted mira que los oficiales persiguen a la gente, los golpean y aún hasta los matan, usted se da cuenta, si usted es una persona justa, amén, si usted es una persona justa y razonable, usted se da cuenta que muchos de esos situaciones que terminan mal para la persona es porque simple y sencillamente no quiso someterse a la orden del oficial. Usted lo puede mirar, están sobre todo el YouTube. Le dice el oficial: detente allí. ¿Y por qué? Le prenden la luz al carro y le pisa más recio. Y luego pasan tragedias. Era un angelito. Era un angelito caído. No en todos los casos, pero en el 99.9% de los casos. Y la cosa es que usted lo mira en las escuelas, porque los papás le han enseñado a los hijos que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Y llegan a la escuela y el maestro le da una orden al niño y el niño no quiere hacer lo que le dice la maestra. Vete, si no quiere hacer nada, vete a la oficina. No me voy. No me voy. Llamen al principal, le hablan al principal, ahí viene el principal. Levántate, vámonos. No me voy.
Ya el principal dice, bueno, traigan el policía. Llega el policía y ni al policía lo tienen que sacar a fuerzas. Y después ahí están los padres. Mi hijo fue maltratado violentamente y utilizaron mucha fuerza en contra de él. Pero el día de hoy, en el estado de la gente, quiere tener una libertad para hacer su voluntad. Amén. Y eso tristemente es algo que no nomás afecta a la sociedad, pero como cristianos, como hijos de Dios, en veces traemos esa mentalidad para servir a Dios. Y es más, ¿verdad? Estamos en este mundo donde, bueno, algunos traen la mentalidad de Burger King. ¿Sabe cuál es la mentalidad y el eslogan de Burger King? A tu manera. ¿Quieres una hamburguesa con queso, con mostaza, con mayonesa, sin nada, nomás con la pura hamburguesa? Es a tu manera, ¿verdad? Personas piensan, ¿verdad?, que así es el cristianismo, es a tu manera. Pero dígale a su vecino, este no es Burger King. Amén. This is not Burger King. El reino de Dios es el reino de Dios. El reino de Dios no es Burger King. Si usted quiere las cosas a su manera, váyase a Burger King. Y allí es, hermano, donde nosotros en veces cuando escuchamos la palabra sometimiento, se nos retuercen las tripas. ¿Alguien dice amén? Sí. Pero si usted mira, hermano, Jesús, para iniciar su ministerio y para glorificar a Dios aquí en la tierra, fue sometimiento. Fue con sometimiento. Porque Él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Y la única forma de cumplir y de llevar a cabo lo que el Padre ha establecido es si nos sometemos a su voluntad y no la nuestra. Es la única forma de glorificar a Dios. Y eso es, ¿verdad?, lo que estábamos mirando aquí en el libro de Isaías, ¿verdad?, que Dios estaba hablando de su pueblo, que decía, no quieren escucharme, no quieren oír, ¿verdad? No quieren que yo les hable, que yo les dirija, ¿verdad?, que yo les diga cómo vivir. Y eso es uno de los problemas, ¿verdad? Y aún cuando usted mira las escrituras desde el principio hasta el fin, vemos que el único que es digno de ser obedecido y que nosotros nos debemos de someter es a Dios, ¿verdad? Y lo miramos en todo, ¿verdad? Cuando, imagínense la escena, ¿verdad?, de la autoridad y la superioridad de Dios sobre todo, ¿verdad? El poder que Él tiene. Y cuando Dios habla, todo le obedece, ¿verdad? Cuando en el principio de la creación dijo, sea la luz, y la luz le obedeció. Sean las estrellas, el sol, la luna. Sepárese el mar, ¿verdad?, de la tierra, y llámese, y se separó. Y luego le habla al mar, y al mar le dice, produzca. Y produce los animales y luego la tierra produzca también el árbol y todos los animales gigantes y todo, y todo le obedece. Y luego viene Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, dice que cuando Él habla, el viento y el mar le obedecen. Y están los endemoniados y viene Jesús y dice, sal fuera, y salen fuera. Y luego Dios le dice al cristiano, ve y haz esto. Y dice el cristiano, no. Ay, 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 mire a su vecino. Dígale, aquí no es Burger King. Ay. Es una escena fuerte, amén. Es una escena fuerte cuando miramos que la creación, estrella, luna, el sol, el mar, la tierra, los animales, todos le obedecen, hasta los demonios le obedecen. Y cuando el cristiano no le obedece al Señor, ¿verdad? Por eso es cuando miramos, y nomás le doy una escritura, usted puede ir y buscar tantas escrituras que ni las quiero leer, porque son
¿verdad? Unas palabras fuertes, ¿verdad? No sé si usted ha leído cuando el Señor le dice a su pueblo: hijos de la hechicera. ¿Sí lo miraron eso? Hijos de la fornicaria y hechicera. De una hechicera y de una fornicaria. El Señor estaba enojado. Estaba el Señor molesto y él decía que no eran, él estaba enojado, ¿verdad?, que en contra de sus hijos porque no querían someterse a él. Y él dice: no. Y cuando miramos eso, miramos, ¿verdad?, que eso, la rebeldía y la desobediencia, no honra a Dios. Al contrario, le deshonra. Mire, padres, los que están aquí, que son padres, vamos a decir que usted está aquí delante de la gente y usted de repente le dice a su hijo: oye, hijo, ve, tráeme esto del carro, se me olvidó. ¿Ah? Ve, tráelo tú, a ti se te olvidó, no a mí. ¿Cómo se sentiría usted? Bien honrado delante de los hermanos, bien honrado delante de la familia. ¿Cómo se sentiría usted, sinceramente? ¿Ya lo hubiera desgreñado delante de la gente? A escondidas, ¿verdad? A escondidas. O nomás le haría ojos y luego le diría: ¿qué traes, mamá? Pareces perro, ¿me vas a morder? Delante de la gente. ¿Qué traes? Mira. ¿Se sentiría bien honrado, respetado? No. Ahora, cuando miramos esas escenas, ¿verdad?, y lo podemos entender, porque usted dice: yo soy el papá. Bueno, no quiero entrar ahí, por favor. No quiero entrar allí. No voy a entrar allí ahorita. No voy a entrar allí. Pero cuando usted mira eso, usted logra entender, si usted como padre o madre tiene que, según, entre comillas, exigir su lugar. Imagínese Dios. Por eso es que después llegamos a Escrituras cuando dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a estar contendiendo, ¿verdad? Cuando miramos eso, ¿verdad? Entonces miramos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, si hay una cosa que le honra, si hay algo que le exalta y si hay algo que le da gloria a Dios delante de los hombres, es cuando sus hijos le honran. Cuando sus hijos se someten a lo que Él dice, ¿verdad? Eso le da honra, eso le exalta y eso le glorifica, ¿verdad? Porque no solamente, ¿verdad?, la creación de Dios le glorifica, pero ahora los que tienen voluntad, los que tienen, ¿verdad?, ese corazón y que están en un cuerpo de carne, cuando se someten a Dios, eso le da gloria a Él. Eso le exalta. Y eso le da honra a Él delante de los hombres. Nosotros, ¿verdad?, podemos mirar que en veces, tristemente, podemos mirar que en veces podemos, como hijos de Dios, como cristianos, en veces somos un poco rebeldes. Amén. ¿Alguien dice amén? En veces somos un poco rebeldes, un poco necios, un poco tercos, duros de servir. ¿Qué más? Dígame. Usted póngale título como usted quiera. Y tenemos que nosotros analizar, hermano, nuestra vida y mirar, bueno, ¿de veras estoy glorificando a Dios? ¿Verdad? Y nomás algo así breve para entrar a lo positivo, porque estamos en lo negativo ahorita. Pero un pequeño resumen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que al Señor lo que aborrece, ¿verdad? Aborrece una lengua mentirosa, ¿verdad? Una lengua mentirosa. Entonces, si hay una de las cosas, ¿verdad?, que en veces aún dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado. Amén. Que por vuestra causa, por vuestra culpa, el nombre de Dios es blasfemado. Y lo último que usted quiere, ¿verdad?, es que lo pesquen por ahí mintiendo, estafando a la gente y digan: ay, era un cristiano. Ay, me mintió, me estafó.
¿verdad? El último que usted quiere. Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Que en veces, ¿verdad? Hay personas que les falta madurar, ¿verdad? Yo recuerdo antes, poquitito antes de venir a los pies de Cristo, el diablo como que me andaba poniendo obstáculos y me puso unos malos cristianos como obstáculo. Y hice negocio con algunos cristianos, hice trato con algunos de ellos. Yo como contratista, bueno, fui y les hice un trabajo y no me pagaron cuando terminé mi trabajo. Y escuchaba que iba a la iglesia y que era hermano y que esto y lo otro, y de repente alguien más me estafó y también era cristiano y me molesté, ¿verdad? Y dije, nunca más en mi vida volveré a hacer negocios con cristianos. Son unos estafadores. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que si nosotros no nos sometemos al Señor, si no nos rendimos al Señor, pues en vez de que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado, pues es blasfemado entre los hombres. Dicen, dice que es. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? También podemos mirar, ¿verdad? Que en veces si utilizamos malas palabras, y le estoy dando brevemente unos ejemplos, ¿verdad? Que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que no, que de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios le daremos cuentas a Dios, ¿verdad? Y que debemos de hablar y que toda nuestra palabra sea de edificación para el oyente. Tenemos que cuidar lo que hablamos también, no nomás las mentiras. Pero recuerdo también en una ocasión que estábamos comiendo en el trabajo y siempre estaba allí un hombre en el que era el mayordomo del trabajo, y él siempre con groserías y malas palabras. Y en esa ocasión, ¿verdad? Cuando estábamos ahí comiendo, nos escuchó que estábamos hablando de la palabra de Dios y se regresa y dice, ¿son cristianos? Sí, le digo, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios con los compañeros. Oh, yo también soy. Ay, dije, mejor te hubieras quedado callado. Yo también soy uno de los hombres que participo en el grupo de los Promise Keepers, de los que cumplen sus promesas. Dije, no. Dije, mejor no hubieras dicho nada más, calladito, te mirabas mejor, ¿verdad? No hubieras dicho que eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al último la gente, ¿verdad? En vez de decir, porque nosotros, hermano, cuando hablamos y predicamos de un Cristo vivo y de un Cristo que transforma vidas, el mundo lo espera. Amén. El mundo espera, ¿verdad? Al que el cristiano sea transformado, ¿verdad? Le repito, cuando llegué a los pies de Cristo, pues yo tenía esos problemas. Pero después que comencé a caminar en Cristo, me di cuenta que simple y sencillamente habían cristianos que batallaban para someterse a Cristo. Y cuando uno batalla para someterse a Cristo, en esas áreas donde uno no se somete, son las áreas que el enemigo puede utilizar, ¿verdad? Para servirle de estorbo a otras personas. Y Cristo, ¿verdad? En la manera, cuando lo miraban vivir y caminar y conducirse entre la gente, en su forma de someterse al Padre, la gente se quedaba asombrada. Decían, wow, este es diferente. No se parece a los fariseos ni a los escribas. Jesús es diferente. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Yo te he glorificado en la tierra. En la tierra, en otras palabras, yo te he glorificado entre los hombres. Y eso es bonito, ¿verdad? Cuando comenzamos a mirar, por eso Jesús le preguntaba a los fariseos, oye, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Se recuerda eso? El Señor les preguntaba, ¿quién me redarguye de pecado? Porque Él sabía que Él se estaba sometiendo al Padre. Y Él sabía que su forma de vivir era para glorificar al Padre, aunque a los demás no les agradara. Y eso es importante, ¿verdad? Porque le digo y le repito, hay muchas formas, ¿verdad? De nosotros deshonrar a Dios, ¿verdad? Puede ser no solamente con la lengua, sino también en nuestras actitudes. Amén. Le decía ahorita de la mamá que le echaba los miradas al hijo y le digo, mamá, parece que me quieres morder. O papá, ¿verdad? Y yo no sé si de repente usted se ha topado por ahí gente, ¿verdad? En la calle que violentos, agresivos, peleoneros. Y de repente, déjelo bien tratado, lo invito a la iglesia. Yo también soy cristiano, ¿verdad? A veces pensamos, digamos, esta persona necesita a Cristo, es un agresivo, un violento, un explosivo y todo lo peor, ¿verdad? Todas las malas cualidades, el mal carácter y todo. Y
y usted lo quiere invitar a la iglesia, quítese con su tratado. Yo soy líder, maestro en la iglesia. Oye, dígame cuál va para no ir. Amén. Cuando miramos las escrituras dice que el siervo del Señor debe de ser amable. Hello. Amable. Amable, lovable. En inglés es lovable. En otras palabras, alguien que tú puedes amar. Debe de ser fácil de amar. Y podemos mirar, ¿verdad?, que aún nos envía el Señor también a servirle, ¿verdad? Nos envía, ¿verdad? Y como por ejemplo, si entramos, ¿verdad?, uno de los mandamientos del Señor, cuando Él dijo, ¿verdad?, ir por todo el mundo. Amén. Ir por todo el mundo. ¿Y qué? Y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor también nos ha enviado. Y nomás estoy diciendo algo breve, ¿verdad? Algo breve. El Señor nos ha enviado a evangelizar, nos ha enviado a testificar y nos ha enviado a hacer discípulos también. Un discípulo es una persona que usted toma, usted personalmente puede tomar una persona y encargarse de enseñarle. Amén. Encargarse de enseñarle la palabra del Señor. Entonces preguntamos, bueno, si hacemos la pregunta, hermano, a cuánto le ha predicado o está predicando, no a cuánto se ha ganado, amén, porque eso es obra del Señor. Esa es obra del Señor. Usted y yo vamos y predicamos, usted y yo vamos y evangelizamos, y el Espíritu Santo hace su obra. Pero ya cuando una persona se convierte, ¿verdad?, tenemos un deber, una responsabilidad de enseñarles, ¿verdad?, de discipularles. Entonces la pregunta es allí, ¿verdad? Bueno, estamos testificando de Cristo, estamos hablando del Señor, estamos hablando del pecado, del arrepentimiento y de la salvación, ¿verdad? Y si no, entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? Porque son mandatos de Dios, ¿verdad? Y si hay una cosa que honra los que han ido a la pulga a tocar puertas o a evangelizar, saben que cuando estamos ahí evangelizando en la pulga, de repente llegan cristianos, amén. Llegan cristianos allí y les damos un tratado y lo miran y nos escuchan y de repente dicen, hermano, sigan adelante. Qué bueno que ustedes están, amén. Hermano, eso le da gloria al Señor, ¿verdad? Porque usted no se avergüenza de su Padre, amén. Usted no se avergüenza de Él, usted no se anda escondiendo, usted quiere que la gente conozca a Cristo, y si en el proceso nos reconocen como cristianos, pues gloria a Dios. Pero lo que más anhelamos es que conozcan a Cristo, ¿verdad? Y entonces ahí miramos en diferentes áreas, ¿verdad? Podemos hablar del perdón, ¿verdad? Que el Señor nos ha enviado a perdonar. Ahí tenemos que mirar, ¿verdad?, también si nos hemos sometido al perdón, a perdonar. Nos dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que venzamos el mal haciendo el bien, ¿verdad? Que no busquemos pagar a nadie mal por mal. Entonces ahí donde viene, ¿verdad? Y le estoy dando un resumen rápido allí de las cosas que el Señor nos envía a hacer. Porque verdad que, hermano, es bien fácil someternos al Señor en lo que nos gusta. Pero qué difícil es cuando el Señor nos pide hacer algo que no nos gusta. Ay, hermano, allí sí gritamos, pataleamos, mordemos, rasguñamos. Porque nos sometemos en lo que el Señor nos pide, que nos gusta, lo que queremos hacer. Si un ejemplo, si a usted le gusta predicar o testificar, y el Señor le dice, vete a evangelizar a todo el mundo, me voy a todo el mundo, ¿verdad? Y si el Señor dice, bueno, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, antes de entregar tu diezmo, ve y arregla cuentas con tu hermano. No, espéreme, no. Usted no se ha peleado con nadie, ¿ok? No se ha peleado con la cuñada, con la suegra. No tiene pleito con nadie. Pero si usted tiene pleito con alguien, si usted no se habla con alguien, amén. Si usted no se habla con alguien, usted dice, no, yo sí voy a evangelizar, me voy a Cuba. Me voy a evangelizar eso, pero es que eso nos gusta. Allí sí nos es fácil someternos. ¿Alguien dice amén?
Es fácil someternos a lo que nos gusta, pero ¿qué cuando ya el Señor nos pide que hagamos algo que no queremos, que no nos gusta? Y si dice el Señor antes de entregar tu ofrenda, deja tu ofrenda, no la entregues, vete y arregla cuentas con tu hermano. ¿Cuántos años pasarían antes de que entregaran una ofrenda? No sé, a lo mejor por eso alguien no ofrenda. No, pues yo porque voy a ofrendar si no estoy bien con mi hermano. Pero sí me entiende, amén. Por ejemplo, vamos a otra rápidamente, otra que nos batallamos, ¿verdad? Quizás dice, mujeres estar ¿qué? Mujeres estar sujetas a sus maridos. Yo voy a evangelizar. Yo voy y me muerdo la lengua. Yo no voy a decir, pero someterme a ese viejo. Y el Señor dice, sométete. Ay, ay, ay. Es difícil someternos a algo que Dios nos pide cuando no nos gusta. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que aquí en la tierra, por lo que Él padeció, por lo que Él sufrió, aprendió la obediencia. Imagínense eso. Él ya era obediente, él ya era sumiso, pero aún aquí tuvo que aprender lo que era someterse a una persona humana. Imagínense, aún aquí se sometió él a Juan el Bautista. Quizás alguien diría, pues eso era fácil. Bueno, pues ¿qué le costaba al Señor que lo bautizara Juan el Bautista? Pero ¿qué tal cuando tenía 12 años? Porque verdad que cuando los jóvenes tienen sus 12 a 18 años entra la rebeldía. Dicen algunos que es una fase de rebeldía. Dice que cuando fueron al templo, ¿verdad? Fueron al templo a adorar, que se terminó ya la fiesta y se fue María y José. Y a los 3 días de camino se dieron cuenta que Jesús no iba en el carro, ¿verdad? Imagínense el tamaño del carrón. No voy a hablar como aquellos de la prosperidad, manejaba una limusina. No lo encontraban entre todos los asientos. Iba en un jet privado. Imagínense la escena. A los 3 días no lo encuentran, dice Jesús no está. Y se van al templo. Lo andan buscando entre toda la caravana, no lo encuentran y se van al templo. Y dicen que allá lo encuentran en el templo, hablando con los maestros de la ley, ¿verdad? Con los sacerdotes, estaba ahí hablando con ellos. Y viene la mamá y le dice, Jesús, ¿qué andas haciendo acá? Tenemos allá días buscándote, ¿verdad? Ya iba a hablar al 911, iba a mandar el Amber Alert, porque no te encontrábamos. Y Jesús, ¿verdad? Sabiendo quién él era, él dice, oye, María, mamá, que no sabes que en los negocios de mi padre yo tengo que estar. Y dice que María lo agarró de la oreja. No dice eso. Nomás dice que María le dijo, vámonos a la casa, ¿verdad? Se lo llevó y dice, y Jesús estuvo sumiso a sus padres. Jesús se tuvo que someter. Él decía, estos son los negocios de mi padre, en la casa de mi padre quiero estar, tengo que estar, levántate y vámonos a la casa. Y dice que Jesús, por eso dice la Escritura que aprendió la obediencia, aprendió a someterse. Imagínense, él no se creía un Dios, él era Dios. Hijos, aunque te creas un Dios, no lo eres. Aunque nos creamos un Dios, no somos dioses. Y Jesús, siendo Dios, él tuvo que someterse a un hombre y a una mujer, seres humanos. Se sometió a ellos, ¿verdad? Se sometió. Entonces, imagínense, él se sometió y quizás él no quería. Él dijo, yo quiero estar acá. Y por eso miramos, ¿verdad? El sometimiento. Por eso él dice, mientras yo estuve en la tierra, o mientras en la tierra yo te glorifiqué. Jóvenes, podemos glorificar a Dios sometiéndonos a nuestros padres, ¿verdad? No hay necesidad, ¿verdad? De querer entrar y querer exigir nuestros derechos y nuestra libertad y que este es mi cuarto y que salte para afuera.
eso no glorifica a Dios. Eso es lo que queremos hacer, es nuestra voluntad, y simple y sencillamente no queremos hacer lo que se nos pide. Pero Jesucristo se sometió, ¿verdad? Jesús se sometió. Y aún miramos, ¿verdad? Miramos que el Señor se sometió. Y la palabra sumisión, rápidamente, porque el tiempo ya avanzó bastante. Sumisión se usaba a menudo como un término militar que significaba someterse bajo el mando de un líder. Se presentó como una actitud voluntaria, la palabra sometimiento. En otras palabras, se presenta eso como una actitud voluntaria de cooperación y de confianza en una figura de autoridad. Es lo que significa someterse, ¿verdad? Es que uno tiene una buena actitud de someterse a una persona porque le tiene confianza a esa persona. Usted dice, bueno, yo me voy a someter porque confío en Dios, ¿verdad? Y pues Dios, sabemos que el Señor, su palabra y su consejo es para nuestro bien, ¿verdad? Aunque en veces no pensamos, ¿verdad? En veces por eso le decimos a la gente, es que mira, haz las cosas, y esto es lo que la palabra de Dios dice. La gente dice, es que yo no creo que eso funciona. Sométete a lo que Dios dice. Si confías en Dios, sométete y deja que Dios haga cumplir su palabra. Y es lo que a nosotros nos resta, ¿verdad? Si anhelamos glorificar a Dios, nos sometemos a su palabra. Aún cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, si usted recuerda, Satanás fue y lo tentó. Y en cada una de esas veces el Señor le decía, escrito está, escrito está. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo no puedo hacer lo que tú me pides, porque Dios, a quien yo me he sometido, me ha dicho que yo haga otra cosa. Entonces, el primer lugar para nuestra vida, para nosotros vivir glorificando a Dios, en primer lugar, tenemos que entender que Dios es el que tiene la autoridad superior sobre todos. Sobre todos, ¿verdad? No quedamos, ¿verdad? El sometimiento equivocado es cuando nos queremos someter al hombre y después a Dios. Eso es someternos equivocadamente. El sometimiento bíblico y correcto y el que glorifica a Dios es que cada uno de nosotros nos sometemos a Dios. Amén. Esa es la forma correcta, ¿verdad? Tristemente el día de hoy hay mucha manipulación, hay mucho engaño, ¿verdad? Escuchamos de sectas y tantas cosas que suceden porque el hombre se somete al hombre en vez de someterse a Dios, ¿verdad? ¿Qué importa lo que diga el hombre? Hay que mirar lo que dice Dios, y ahí es donde viene el sometimiento correcto, el sometimiento bíblico, porque es Dios el que está por encima de todos. Vamos a ir rápidamente a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Tito capítulo 3, versículo 1 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era antes, amén. Ahí está diciendo, eso era antes. Antes éramos unos rebeldes y teníamos aborrecimiento y nos aborrecían y éramos rebeldes, no nos queríamos someter a nadie, no queríamos respetar a nadie. Dice, pero recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, ¿verdad? Es lo que está hablando, de aprender uno a sujetarse, porque eso es lo que exalta y glorifica al Señor, ¿verdad? Entonces ahí podemos mirar que podemos someternos, ¿verdad? Y el sometimiento que al Señor le agrada es un sometimiento donde nos sometemos sin estar quejando, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente a Filipenses 2.
Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 14. Filipenses 2, 14. Filipenses 2, 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Y dice: para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Mire, cuando hacemos las cosas sin quejarnos, ¿verdad? Cuando nos sometemos, ¿verdad?, a lo que Dios ha establecido. Vamos a mirar una última escritura, las demás las vamos a dejar pendientes. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Bueno, aquí están dos en Primera de Pedro. Vamos a mirar allí. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13 dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí lo mira ahí? Está diciendo, ¿verdad? Dice, por causa del Señor. Por eso le digo que no podemos someternos al hombre sin tener al Señor como nuestra autoridad superior, ¿verdad? ¿A quién nosotros someternos? Y aquí dice, por causa del Señor. Como el Señor manda, debemos de someternos. ¿Por qué? Porque si el hombre nos envía a hacer algo malvado, algo malo, ahí sí ya no podemos obedecer al hombre, porque la autoridad superior es Dios. Por eso es que dicen más adelante o en el libro de los Hechos te encuentra la escritura donde dicen los cristianos, ustedes juzgad si es justo, ¿verdad?, someternos a los hombres o a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? Y pues es obvio, ¿verdad?, que es mejor obedecer o agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso es que la autoridad suprema a quien debemos de someternos es a Dios primeramente, y por causa del Señor someternos a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Si miramos allí en Primera de Pedro 5:5, Primera de Pedro 5:5 dice así. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, el Señor Jesucristo dijo algo bien clarito, y Él dijo: yo he venido a servir, no a ser servido. Él vino a someterse a la voluntad de su Padre, hermano. Y cuando nosotros miramos esto, nosotros podemos mirar, ¿verdad?, que una de las formas más preciosas que el Señor Jesucristo demostró delante de los hombres era la sumisión. Y ese sometimiento a su Padre es lo que lo marcó entre los hombres como alguien distinto, como alguien que había venido para cumplir la palabra de Dios. Y si nosotros podemos aprender, ¿verdad?, o a perfeccionar o a mejorar nuestro sometimiento a Dios, imagínense la gloria que se llevará el Señor, la honra, no la deshonra, la honra que le daremos a Él. Brillará más el Señor delante de aquellos hombres, ¿verdad?, que siempre están buscando algo para tirarle al cristiano o algo para tirarle a Dios en cara. Porque así es el hombre del mundo, ¿verdad? El hombre del mundo anda buscando siempre lo que son los errores del creyente para tirárselos a la iglesia, para tirárselos al creyente o para tirárselos a Dios en cara. Me acuerdo que una vez miré me gusta leer mucho las camisas y los stickers y todo, y miré una camiseta que decía: yo no tengo un problema con Dios, sino con sus fanáticos. En otras palabras, el problema de estas personas era de que no les agradaba el trato que le daban los cristianos.
Y allí es, hermano, donde le digo que aunque seamos atacados, menospreciados, que sea ese ataque y ese menosprecio, que sea simple y sencillamente mentira lo que ellos hablen de nosotros, pero que usted y yo podamos seguir el ejemplo de Cristo, de que Él se sometió a su Padre, y sometiéndose a su Padre, Él le glorificó, le honró y le exaltó aquí en la tierra. Ciertamente no somos perfectos, pero hermanos, qué hermoso es cuando nosotros decimos: Señor, no me voy a conformar como he vivido, voy a mejorar mi sometimiento a ti, voy a mejorar cómo te obedezco delante de los hombres. Y eso, hermano, le glorifica y le exalta al Señor. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo. Y le quiero invitar que por favor vengamos a este altar juntos. Ciertamente no podemos con nuestras propias fuerzas, ni en nuestra propia carne, ni porque nos decidimos hacer algo o hacer cambios en nuestra vida. La única forma y la única manera que vamos a poder nosotros glorificar al Padre en el sometimiento es si nosotros entendemos que es a través de su Espíritu Santo. Esta es una vida espiritual. Este fruto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. El sometimiento, la humildad se refleja cuando nosotros venimos delante del Señor y decimos: Padre, ayúdame a glorificarte delante de los hombres. Ayúdame a mejorar estas áreas en mi vida. Si hay áreas en las cuales tú estás luchando, quizás falta de perdón, quizás el criticar o el chismear o el mentir, o quizás el enojarte y ser una persona explosiva que opaca tu sometimiento a Dios. Tú y yo podemos decirle: Padre, tuyo es el poder, tú eres el que nos capacita, y yo necesito de ti en esta área de mi vida, cualquier área que sea. Quizás no testificas, quizás no evangelizas, quizás palabras, hechos, lo que sea. Quizás no quieres oír lo que Dios quiere hablarte a tu vida, pero hoy tú puedes venir y decirle: Señor, ayúdame, transforma mi corazón, Señor. Quiero glorificarte en la tierra con mi sometimiento a ti. Quiero someterme a tu palabra. Quiero someterme y cumplir toda justicia, todo lo que tú pides de mí. Yo no quiero fijarme en cómo viven los demás. Yo quiero glorificarte a ti aquí en la tierra. Quizás los demás no te glorifican, no te honran, pero yo te quiero honrar. Yo te quiero glorificar aquí en esta tierra, delante de los hombres, en el trabajo, en las tiendas, por las calles, en mi casa, en cualquier lugar. Quiero glorificarte a través de mi sometimiento a ti, mi Dios. Me quiero rendir voluntariamente a ti. Me quiero rendir a tu voluntad, Señor. ¿Quién eres tú? Te doy la gloria. Ríndete al Señor. ¿Por quién eres tú? Te doy Sométete al mi Señor. amor.
el que y tiene te adoraré. la suprema autoridad. ¿Quién eres tú? Él es digno ¿Quién eres tú? de nuestro Te doy sometimiento. la gloria. ¿Quién eres tú? Te doy Los hombres ven nuestro sometimiento al Padre. ¿Quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Tú eres mi Y Dios te adoraré. y mi Señor. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh. Tú eres Eres quien provee. Tú eres mi Dios. Jehová